11:50, última parte de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Aribel Contreras, analista de asuntos globales. Aribel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto saludarte, Trine. Muy buenos días. Gracias, Aribel, por acompañarnos hoy. Bueno, por supuesto queríamos abordar contigo todo lo que tiene que ver con el cierre de gobierno de Estados Unidos, las implicaciones que tiene, lo que sabemos durante estas últimas 24 horas que parecen estar cerca de lograr un acuerdo. Así es, después de 40 días que se ha convertido en el cierre de gobierno más largo de toda la historia, nuevamente es el presidente Trump quien rompe el récord que él mismo había impuesto en su primer mandato de 33 días. Ahora con 40 días de shutdown, pues al fin llega en una etapa de acuerdos entre demócratas, republicanos, principalmente al interior del Senado, para poder avanzar y darle un tanque de oxígeno a más de 800,000 empleados federales que han sufrido la agonía económica de estar trabajando sin cobrar, estar algunos yéndose a casa, descansar porque no iban a poder tener su salario, parques afectados, museos, recolección de basura, pero lo más grave fue la semana pasada con la cancelación de vuelos por todos los controladores que trabajan principalmente en 4 aeropuertos al interior de Estados Unidos, como son los aeropuertos de Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Atlanta, que son hubs y que los vuelos se dieron para abajo porque no había quien pudiera atender todas estas operaciones de tránsito aéreo. Así que estas son buenas noticias de que al fin el gobierno se reabre, de que lograron conciliar las diferencias y que al fin la llave del cierre de gobierno abre los candados que se habían impuesto desde hace 40 días, Trin. Ahora, Aribel, ¿hasta qué punto podemos ver esto como un triunfo, ya sea para el Partido Demócrata o para el Partido Republicano? Por supuesto, esto va a ser un triunfo para todos los empleados federales. Sin embargo, a nivel político, ¿cómo está en juego cada partido, entendiendo que los demócratas ceden para buscar una vía para poder drenar lo que está sucediendo? Pero ¿podrías jugar en contra de esto? Bueno, sin duda esto fue un factor determinante la semana pasada en las elecciones locales y de gobernadores, donde el alcalde de Nueva York, Mamdani, gana, un personaje bastante polémico que lo puso en la escena en política el presidente Trump, y también 2 demócratas que ganaron los estados de Virginia y New Jersey, y que al final esto es del impacto profundo en contra también de un voto, por supuesto, contrario y opuesto hacia el presidente Trump. Pero uno de los principales argumentos de quienes fueron a votar, y no precisamente a favor de los republicanos, fueron estas personas afectadas de manera directa por el cierre de gobierno. Así que durante 40 días yo creo que nadie gana, sin duda, a pesar de que pudiera considerarse un triunfo para los demócratas, pues hay cientos de familias afectadas, niños que pudieron también quedarse sin este sistema de alimentación, familias enteras que no podían ir por sus estampillas de comida, que es un sistema de alimentos que data desde 1930 en Estados Unidos. Así que este estilo y afloje también por el tema de salud, vimos que son visiones totalmente opuestas entre los demócratas y los republicanos, que se ha convertido en una lucha de poder, y me parece que ninguna de las dos partes puede cantar victoria, porque tal parece que esta dinámica va a estar operando constantemente en Estados Unidos como una forma de campo de batalla político, aunque el precio lo esté absorbiendo la sociedad civil. Ahora, Aribel, me gustaría saber tu opinión, también tu análisis con respecto a cómo podría verse también lo que es el Partido Demócrata, entendiendo que, digamos que inicialmente, durante estos últimos días, podría verse quizás
un gobierno en el que no miraba en la parte social que se estaba viendo afectada, quizás viéndolo desde un punto de vista de un multimillonario, un magnate inmobiliario, que bueno, digamos, no está haciendo nada para lograr un acuerdo, entendiendo por supuesto que hay muchos empleados federales que estaban por supuesto sin sus entradas económicas, ¿no? Ahora, ¿pudo haber capitalizado los demócratas esta situación y que ahora están logrando acuerdos, sí, para resolver esto? ¿Fue una política de los republicanos o ahora los republicanos también muestran una fractura? ¿Cómo lo ve? Pues mira, lo que está sucediendo es que Trump es un político totalmente polarizante, es un presidente que llega a su segundo mandato estando convicto y su personalidad queda claro que al final, aunque ha logrado permear su proyecto MAGA a todo el partido republicano, inclusive al interior de su propio partido, todavía hay alas que no precisamente están alineados a él. La forma en la que los demócratas tienen que aprovechar como capital político este momento, pues es ir ya pensando desde ya qué personaje será el que esté en las boletas en la siguiente elección presidencial. También qué estrategia van a estar implementando para las elecciones intermedias justo dentro de un año. Está en juego mucho lo que es la estructura del Congreso de Estados Unidos, tanto la Cámara Baja como la Alta, las que se convierten en esta balanza de permitir si los proyectos y propuestas del presidente Trump van a pasar o no. Inclusive se ha hablado a manera de rumor de que pudiera ser el presidente Trump que en algún momento pudiera enviar una propuesta o iniciativa de ley para que dentro del Congreso se apruebe que él se vuelva a postular como presidente, o sea, una reforma muy fuerte en la Constitución. Esperemos que eso no sea el caso, pero lo que sí estamos viendo es que los demócratas tienen ahorita la gran oportunidad de oro para ir construyendo estas figuras políticas que pueden restarle asientos en las elecciones intermedias el año que entra e ir pensando si será gobernador de California, Gavin Newsom, el candidato que pudiéramos estar pensando en que pueda lanzarse como la candidatura de presidente, quién pudiera ir en fórmula como vicepresidente o vicepresidenta. En fin, son muchas fichas las que están en juego, próximas gobernaturas que seguiremos viendo, pero lo que sí estamos visualizando es que no todos los estadounidenses están a favor del presidente Trump, como él lo dice en su narrativa. No todos están de acuerdo en las decisiones que ha tomado por su guerra arancelaria, porque les está afectando sus bolsillos. Y que aunque la agenda de política exterior no es algo en el que el común estadounidense esté, digamos, tan alineado o interesado, porque es algo que hasta cierto sentido siente que no le compete o no le afecta, al final del camino hemos visto que también en el escenario internacional ha abierto una brecha frente a los líderes en temas como la guerra, el Medio Oriente y otros temas. Entonces creo yo que estamos viendo un Estados Unidos sí fuerte por su economía, por su capacidad militar, por la capacidad de cómo se ha convertido en un país hegemónico, pero al final del camino ya no es la era del primer mandato del presidente Trump. El mundo ha cambiado y mucho, ni tampoco es la era del siglo pasado en tiempos de Guerra Fría. Entonces, si la estructura gubernamental no lo ve así, de que Washington tiene que apostarle a un proyecto con una visión, con un mundo distinto, me parece que no solamente China pudiera ser su gran rival, sino otros actores podrían darle batalla a la agenda del presidente Trump. Así que creo yo que todavía le quedan profundos retos y desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Aribel, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, hasta pronto, un abrazo. Aribel Contreras Suárez, analista de Asuntos Globales. Con esto finalizamos Noticias Globovisión Internacionales. En este momento se lleva a cabo la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en Brasil. Y a propósito de eso, 2 cruceros fueron dispuestos en un puerto de la Amazonía brasileña para contrarrestar la reducida capacidad hotelera en Belén, en la ciudad en la que se celebra esta Cumbre Climática. Gracias por acompañarnos. @internacionales_GB, @Trina Acevedo.
Con capacidad para 6.000 personas, los navíos llegaron de Europa para proporcionar espacio adicional a los delegados extranjeros, que se concentran en Belém, una ciudad de 1.400.000 habitantes, de los que más de la mitad viven en favelas. Algunos huéspedes se han quejado de los camarotes pequeños y de la distancia hasta la sede de la conferencia, unos 20 kilómetros, y se hacen 45 minutos en autobús. Otros lo ven como una oportunidad única. Ya saben, en la mayoría de los países que visitamos, en la mayoría de los talleres y conferencias, nos alojamos en hoteles o apartamentos, así que queríamos algo diferente. En los meses previos a la conferencia, con los pocos hoteles de Belém con reservas agotadas, los organizadores se apresuraron a conseguir alojamiento en casas particulares, universidades y escuelas. Luego en los 2 barcos, los precios se dispararon. Recibir a los cruceros requirió considerables mejoras en el puerto de Outeiro, que costaron casi 45 millones de dólares, según funcionarios portuarios. Los residentes celebraron la inversión en infraestructura en la ciudad, que también ganó un puente hacia el puerto y repavimentación de las calles. Pero grupos ambientalistas subrayaron la ironía de que cruceros, grandes consumidores de combustible, emisores de carbono y contaminantes del agua, alberguen a delegados de una conferencia para salvar el planeta.